Tuvimos en realidad 4 sesiones de lógica freudiana que espero que hayan sido suficientemente claras. Eh, bueno, pues hay muchísimo que saber de Frege, por eso me parece muy importante todo mundo lea y conozca conceptografía al menos una vez en su formación filosófica, porque establece varias cosas que son fundamentales en el desarrollo de la filosofía del siglo XX y por lo tanto de la filosofía contemporánea. Y no se trata, como podría pensarse, de algo que solo le concierne a los filósofos analíticos. No, tiene que ver con todas las formas de ser filosofía en la actualidad. Pero bueno, vamos a avanzar y pues ojalá en algún otro momento tengan oportunidad de leer más de Frege. En el transcurso de esta exposición pues hablaré de algunas cosas relevantes que valdría la pena que alguna vez revisaran. Si no hay más, si no hay preguntas o algo, pues bueno, comienzo. Ok, entonces ustedes ya conocen bien el lenguaje de la lógica de Frege, ya saben lo que es la aserción de una proposición, o bueno, ya identifican perfectamente la barra de juicio, que es esta horizontal, y la barra de aserción, que es esta vertical, y pues es el contenido judicable. Y también además ya leyeron en conceptografía qué cosa es un contenido judicable. Ahorita hablo más al respecto de eso. Además aprendieron cómo funciona la estructura de la implicación, que pues es perfectamente análoga a la implicación material que ya habíamos estudiado en lógica clásica, proposicional, y además conocieron cómo funciona la negación, que pues también es igual a nuestra negación, ¿no? No tiene mayores sorpresas. Además, ya no cometen el error de confundir la estructura de los condicionales. Ubican muy bien la diferencia de un antecedente solo con respecto al de un antecedente compuesto, como están respectivamente arriba y abajo, que es lo que hablamos en sesiones anteriores, y pues que ya saben ustedes escribir, ¿no? Entonces no hay ningún problema con eso, o no debería haberlo. Si hay, pues pregunten. Este, y además quedó claro el tema de la interdefinibilidad de las conectivas, que todas las conectivas las podemos generar en tanto, bueno, al menos las conectivas binarias como las conocemos en la lógica clásica, las podemos generar con un mínimo de contar con una conectiva y la negación. Podríamos generar lenguajes artificiales, como de hecho en alguna medida lo hacemos en los ejercicios que tienen de tarea, que están basados o más bien que funcionan solamente con implicación y negación. Lo mismo podrías tenerlo con negación y conjunción, o con negación y disyunción, o con barras de Sheffer, como ya habíamos hablado, o con exclusión y negación, o con bicondicional y negación. Hay como muchas cosas muy ociosas que hacer, ¿no? Pero en este caso tuvo sentido que vieran ustedes cómo funciona con negación implicación, porque ilustra como nada el tema de la interdefinibilidad de las conectivas y el papel que juega la definición de una conectiva en cuanto a sus valores de verdad. Entonces, eso es muy importante que lo tuviéramos muy claro y espero que se haya entendido bien. Y bueno, además, ustedes también ya tienen claro cómo se habrían hecho las demostraciones en el lenguaje de la lógica de Frege, que pues era algo más bien muy impráctico por la forma de su escritura, pero que también puede representarse de formas más sintéticas, en tanto que todas las fórmulas son equivalentes a, eh, bueno, todas tienen equivalencia en implicaciones y negaciones, pues una tautología como es el modus ponens también puede ser representada por un único árbol. Entonces, todo eso ya lo revisamos y pues ya lo tienen claro, y pues es bastante más de lo que sabe de lógica la persona promedio en la calle, así que sientan mucho orgullo de ustedes. Y bueno, entonces hoy vamos a hablar de las últimas dos características relevantes que aparecen en conceptografía, que son el tema de la... Antes de que avance, perdón, ¿alguna pregunta hasta aquí? Supongo que no, por eso no se han manifestado, pero si tienen alguna duda, pues pregunten, porque ahora sí empezamos con lo último, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de dos cosas que son la igualdad de contenido
bueno, la igualdad de contenido en realidad hay poco que decir, en realidad es una digresión filosófica que hacer. Vamos a hablar más bien de la generalidad, la función y el argumento, que son los últimos elementos que aparecen en conceptografía con respecto a los que hemos trabajado, ¿no? Entonces, lo primero es la igualdad de contenido. Y esto es muy importante cómo lo define Frege y el ejemplo que pone. Es algo en lo que nos tenemos que poner a pensar. Porque lo que dice en esta cita que les pongo aquí es el mismo contenido se puede determinar plenamente de dos modos, pero que en un caso particular se ve realmente lo mismo por medio de dos maneras de determinarlo, es el contenido de un juicio. Entonces, eso es así puesto, es extraño, o sea, pues sin contexto no tiene mucho sentido. Sí, Luis, sí se pueden hacer, estaba preguntando Luis en el chat, si se pueden hacer árboles de Frege de argumentos inválidos. Y sí, por supuesto que sí. Recuerda que los árboles de Frege en realidad son solo una representación en un lenguaje de pues, de cualesquiera proposiciones. Entonces, así como puedes poner una proposición P y la proposición puede ser verdadera o ser falsa, como digamos, todos los filósofos son millonarios, pues es falsa, ¿no? Y eso no impide que tú lo digas en el lenguaje o que lo representes con una proposición como P. Lo mismo con los juicios en Frege. Tú haces la barra de aserción, mira, vamos a verlo de este lado. Aquí. Aquí, digamos que tienes la aseveración esta de todos los filósofos son millonarios, pues va, lo puedes decir, pero sencillamente es algo que es falso, que no es verdadero, y listo. Digamos que tú representas un enunciado condicional como si estudias mucho vas a ser millonario, donde B sea la condición de que tú estudies mucho y A sea la condición de que seas millonario. Pues eso también es falso, ¿no? O sea, puedes estudiar muchísimo y no. De hecho, bueno, ya me entendieron. Entonces, por supuesto que algo falso lo puedo representar en una forma de este condicional indicativo material y en el árbol de Frege que representa lo mismo. Y de la misma forma hicimos argumentos válidos. Aquí eso es muy buena tu pregunta porque normalmente lo hacemos con argumentos que son válidos. Tratamos de que todo siga ese orden para que sea más fácil de que ustedes lo puedan como asimilar. Pero por supuesto que puedes hacer o representar argumentos inválidos o argumentos contingentes, porque lo que está representando, si lo vemos en términos de lógica proposicional, son meramente fórmulas. Entonces, en la misma medida en la que tú puedes hacer una fórmula que sea una contingencia o una tautología, también puedes hacer una contradicción y también de las tres cosas puedes tener su respectivo árbol de Frege. Entonces, en realidad, en lo que estamos viendo en este momento con Frege, no es algo distinto de lo que aprendimos en lógica proposicional. Son solo lenguajes distintos o solo son formas distintas de poner las mismas cosas. Eh, y hay más formas, como ya habíamos dicho antes, está, no sé, el cálculo de secuentes es otra forma de representar la lógica proposicional, o bueno, la lógica clásica, y pues es una forma distinta. Entonces va a haber distintos vehículos. ¿Qué otro habría? Perdón, si lo hacemos con notación polaca, por ejemplo, como mencionó Benjamín en alguna clase, pues está representando exactamente lo mismo y por supuesto que puede representar las mismas cosas. Entonces, ¿cuál es el sentido de que lo veamos en Frege? Pues por una parte sí está padre ver la cuestión histórica y enterarse de cómo funcionan los árboles y cómo fue, pero por otra, a mí me parece que estudiarlo en conceptografía y verlo directamente te presenta como en ningún otro lado los elementos claves de la lógica proposicional, que son pues los juicios, pues, en alguna medida la barra de aserción, la condicionalidad, la interdefinibilidad, y como vamos a ver ahorita, la generalidad, incluso la igualdad de contenido y otra cosa que no. Y función y argumento. Todo eso es lo que conforma la lógica, bueno, todo eso en extenso, como lo acabo de mencionar, es lo que conforma la lógica de predicados de primer orden con igualdad, que es como que la lógica más universal que hay. Más universal en el sentido de, pues es la que más se usa, ¿no? Y como que la que es referente como base de todas las lógicas. No porque sea
tenga una jerarquía mayor o algo por el estilo, sencillamente porque es como que la más elemental y la que te permite acceder a las demás. Es por donde empezamos estudiando todos los fenómenos. Entonces, pues tiene esa relevancia, pero sí, sí se puede. Entonces, Luis, excelente, excelente pregunta. Este, que alguien tiene otra pregunta, adelante, por favor. ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, sí, igualdad de contenido. Entonces, el tema aquí es que en el contexto lo que Frege está diciendo es hay distintos nombres para una misma cosa. Y de eso se trata sentido y referencia, que es el artículo cuya portada, bueno, cuya página inicial estoy pegando aquí. Sentido y referencia establece las bases de la filosofía del lenguaje contemporáneo, porque observa el siguiente fenómeno que tal vez para algunas personas es algo obvio en la actualidad, pero pues en ese momento era algo que no se había trabajado con la minucia y con la claridad y la lucidez con que lo hace Frege. Y además, pues genera tremendas controversias. Sentido y referencia básicamente se refiere a la siguiente distinción. Ustedes saben que existe el planeta Venus. Bueno, tenemos noticia de que hay cuerpos celestes y que nosotros vivimos en la Tierra y que andan por ahí orbitando otros planetas y uno de ellos es Venus. Entonces, en la antigüedad, la gente pues también conocía a esos cuerpos celestes. Sencillamente se referían una de esos cuerpos que aparecían en el horizonte como el lucero de la mañana y a otro aparentemente como el lucero de la tarde, porque pues aparecen en momentos distintos, ¿no? Uno está en la mañana y otro en la tarde, y además aparecen en lugares distintos. Piensen que en la bóveda celeste están en diferentes lugares. Entonces, por mucho tiempo se pensó que eran objetos distintos, pero con el avance de el conocimiento astronómico, se llegó a la conclusión de que el lucero de la mañana y el lucero de la tarde en realidad eran el mismo, eran el planeta Venus. Entonces, esto es muy importante porque lo que trae como consecuencias es, mira, eso significa que todo lo que yo pensaba o todo lo que yo sabía del lucero de la mañana, lo puedo decir del lucero de la tarde. Y así como lo acabo de explicar, pues parece obvio, pero fíjense bien y no lo es tanto. Lo que está adelantando aquí Frege es que tenemos distintas maneras respecto a un contexto de referirnos a un objeto y eso va a tener diferencias, pues por un lado cognitivas, por otro lado conceptuales y por otro lado inferenciales. Entonces, todo el tiempo nuestro conocimiento está en una tensión muy compleja entre esos distintos ámbitos. Y pues no es poca cosa. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí Frege con respecto a la igualdad de contenido. Por eso es tan elusivo tal vez este pasaje y es de lo que habla posteriormente en sobre sentido y referencia. Pero además no se acaba ahí. De sentido de referencia forma parte, digámoslo así, de una colección de artículos fundacionales en la filosofía del lenguaje, sentido de referencia, concepto y objeto, función y argumento, donde explica muy a detalle cuáles son los problemas que hay con cómo nos referimos a cosas. Y este artículo, además, pues lo tienes que leer en conjunción con sobre la denotación de Bertrand Russell y posteriormente con las conferencias del el nombrar y la necesidad de Kripke, pasando en medio por bueno, eso es opcional. Si quieres leer algo de Wittgenstein está bien, pero no es indispensable. Entonces, vamos a decirlo así, está esa línea de discusión donde está Frege, luego Russell y luego Kripke, y luego tal vez posteriormente Kaplan con la cuestión de los deícticos y varias otras situaciones. Pero bueno, abre una beta tremenda de problemas en la filosofía del lenguaje y con respecto a la forma en la que hacemos conceptos que no existía antes. Entonces, eso no lo vamos a ver en este curso, desafortunadamente. Mi plan en el 2020, de esos planes frustrados, es que
este semestre tal vez, no este semestre, no el que viene, probablemente íbamos a poder tener un seminario de filosofía del lenguaje, pero pues yo creo que no sucederá, pero seguramente en el futuro lo vamos a intentar. Y son cosas que yo creo que siempre hay que volver a leer, que yo he tenido la suerte de leerlo en distintos grupos de lectura, y lo que te encuentras es que la gente tiene cosas distintas que aportar. No que entiendan propiamente cosas distintas, sino que ven consecuencias distintas. Y eso siempre ha sido interesantísimo. Entonces, ampliamente recomendado que cuando estudien filosofía del lenguaje, estudien, entren a un curso de filosofía del lenguaje que aborde estos temas, porque son centrales en la forma de entender la filosofía del lenguaje contemporáneo. No saber esto es estar, no sé, es que te hayan desnudado y te hayan tirado de la combi, es estar completamente en indefensión total con respecto a lo que está pasando en la filosofía contemporánea. Entonces, tal vez no se tienen que especializar ustedes en esta beta de filosofía del lenguaje, de filosofía analítica, pero sí es algo que no pueden ignorar. Entonces, eso es muy, muy importante y se los tenía que decir al menos una vez. Tal vez ya se los había dicho antes. Bueno, entonces, esto es en cuanto al pasaje de igualdad de contenido. En realidad, con respecto a cómo impacta esto directamente en lógica proposicional o incluso en el posterior desarrollo de conceptografía, pues no lo hace tanto, sino en otros momentos de la filosofía de Frege, eso sí. Y bueno, qué bueno, porque si no, conceptografía se hubiera hecho inmenso y hubiera sido un problema, ¿no? Entonces, Frege muy bien ahí, muy, muy ordenado y muy sintético, sin problematizar de más con lo que es pertinente. Bueno, esto es en cuanto a igualdad de contenido. Luego nos habla de función. Perdón. Dios. Ya me vas a dejar sentado. Perdón, es que el gato no quiere quitarse de la silla hoy. Entonces me hizo un huequito. Ok, función. La función entonces la define. Date en paz. La función la define así, como aparece en pantalla. Y dice, bueno, es una expresión variable que está compuesta por una parte fija y una cambiante. La parte fija es la función, la cambiante es el argumento, ¿no? Entonces, básicamente, pues lo que hay que observar es, bueno, varias cosas. Lo que dice, esta expresión es distinta de esta. Y esto que está aquí, que es como la barra de aserción, luego la barra de juicio, la phi y el predicado a, se puede leer como a tiene la propiedad phi. Es decir, así podemos leer propiedades de cosas, y con este que está aquí abajo, con estos dos argumentos A y B, puedes leer que están en la relación psi. Entonces leerías en el primer caso, A tiene la propiedad phi, y en el de abajo A está en la relación psi con B. Esa es la distinción central con respecto a función y argumento. Entonces, vamos a verlo con Pokémon. Digamos que tienes la propiedad F, que es ser un Pokémon tipo fuego, la propiedad A, que es ser un Pokémon tipo agua, tienes a particulares, que es Torchic, que es este que está aquí, por si no lo conocen, y tienes a Mudkip, que está acá. Y pues lo que puedes construir con eso es algo así. Torchic, que está aquí, esta T, es un Pokémon tipo fuego. Así de sencillo. Eso funciona igual freguianamente, y aquí de hecho ya estamos en lógica de predicados contemporánea, ¿eh? No, por eso aquí lo que estamos haciendo es entrar en nuestro siguiente tema, que es ya la lectura de José Alfredo Amor de la lógica proposicional a la lógica de predicados. Entonces así construyes esta relación donde tienes a Torchic, que es en este caso el argumento, que es eso que es cambiante, y de lo que se predica la función, que es ser un Pokémon tipo fuego. Y en esa misma orden dirías también que Mudkip es un Pokémon tipo agua. Hasta ahí todo el mundo bien. Entenderé mejor con Pokémon, muy bien, por eso lo hacemos.
Mudkip es además... ¿En serio Mudkip además es tipo tierra? ¡Wow! Eso yo no lo vi. Bueno, no importa. Ok, que sea además tipo tierra no quita que sea tipo agua. Gracias al cielo. Entonces, así se sostiene nuestro modelo, ¿no? Bueno, por una parte, y por otra también se relaciona con lo que se preguntaba antes. Bueno, pues en lógica de predicados también puedes modelar cosas que son falsas, ¿no? También puedes modelar Torche que es tipo agua y sencillamente vas a estar diciendo algo falso. No, no hay problema con eso. Ok, entonces nuestros elementos de lógica proposicional, con los que ya con lo que trabajamos anteriormente en árboles de Frege y todo lo que hemos estudiado hasta este punto del semestre, también permanecen vigentes. Entonces, aquí hay algo que hablar, que es a cada juicio o contenido adjudicable le corresponde un valor de verdad, que es decir, cada juicio es necesariamente o bien verdadero o bien falso por el principio de tercio excluso. ¿Y por qué les digo eso? Porque bueno, esto significa que cuando tú dices Torchic es un Pokémon tipo fuego, estás diciendo algo verdadero, porque bueno, que ¿dónde tienes que revisar eso? Pues en tu Pokédex y en el contexto de las cosas, ¿no? Y cuando dices Torchic no es un Pokémon tipo fuego, pues sencillamente estás diciendo algo falso. O lo mismo si dices una falsedad del tipo Torchic es un Pokémon tipo agua, porque pues no es el caso. Hasta aquí, ¿todo el mundo bien? ¡Wow! ¿Por qué se pone la F primero y después la T? No sé. Ah, el orden, ya sé a qué te refieres, Sofía. Por, por convención. Sí, exactamente lo que está diciendo Denise en el chat. F es la propiedad y T, pues es como el argumento. Si lo vemos freguianamente, F en este caso es la función, T es el argumento. F es lo fijo, T es lo cambiante, ¿no? Entonces, pues ya es así como es la convención, no, no hay más respuesta. Ok, entonces, lo que vimos hasta aquí es que entonces ya vimos la primera parte de este objetivo de Frege, es decir, esto de que está acá arriba, que es cómo predicamos cosas entendidas como propiedades. Ahora vamos a ver cómo se hace como relaciones. Entonces, cambiamos de predicados. Ahora decimos algo así como P, que es para ser más popular que, y A para ser más poderoso que. Y seguimos con nuestros mismos Pokémon, ¿no? Torchic y Mudkip. Entonces, eso no se ve tan bien, pero bueno, dice Torchic es más popular que Mudkip y se lee así, justo como la pregunta de Sofía es muy pertinente. Tienes aquí a Torchic y lo que dices es más popular que, y te lo regresa para acá, Mudkip. Y si lo cambias de orden, si haces una conmutación de los argumentos, lo que tienes entonces es Mudkip es más popular que Torchic. Y eso es lo que quiso decir Frege en ese pasaje de conceptografía. Si se fijan, es exactamente lo que quiere ilustrar. Entonces, que además es un tema súper clásico, o sea, porque esto mismo sale en... Bueno, de hecho sale en el... Ah, antes de que avance, perdón. Eso sale en la introducción a conceptografía que ya tienen que haber leído y que tienen que leer muy bien porque pues es parte de su control de lectura que tienen que entregar. Dice Frege dos cosas. Bueno, dice más cosas, pero con respecto a los contenidos judicables, dice uno. ¿Y dónde mencionó lo de contenidos judicables? Creo que acá. En algún lado. Me perdí. Bueno, no importa. Entonces, perdone. Entonces, ok, quedémonos aquí. Los contenidos judicables no cualquier cosa es un contenido judicable. En algún sentido, ser más popular que tal vez no sería un contenido judicable ideal, porque es algo subjetivo. Entonces, en tanto que es subjetivo, es difícil de establecer si es verdadero o falso. Si recuerdan lo que dice Frege en prólogo de conceptografía, lo que dice es, pues bueno, no cualquier cosa es un contenido judicable porque uno,
algunas sencillamente no son aptas para ser contenidos judicables. Si nosotros nada más decimos Torchic solito, Torchic no es un contenido judicable porque la mención de Torchic no puede ser verdadera o falsa. En cambio, Torchic es un Pokémon tipo agua, puede ser bien verdadero o bien falso. Entonces, que ya sea algo que es candidato a ser portador de verdad, lo habilita de alguna forma para ser un contenido judicable. Entonces, y eso es muy, muy importante porque recuerden que estamos hablando de lógica clásica y en lógica clásica tienes que ser capaz de cumplir con los tres principios. Tienes que poder cumplir con la identidad, tienes que poder cumplir con tercio excluso y tienes que poder cumplir con no contradicción. Entonces, en este caso estamos pensando en el principio de tercio excluso. Los contenidos judicables son aquellos que pueden ser o bien verdaderos o bien falsos, pero tienen que ser una de las dos cosas. No pueden ser cosas ambiguas de las que no puedas determinar valor de verdad, por una parte. Por otra, y de hecho tiene todo que ver con lo que hablamos más diapositivas más temprano, la igualdad de contenido. Es justo el tema de cómo entendemos o cómo vamos a lidiar con el principio de identidad. Si es verdad que puedes referirte a un mismo objeto de distintas formas. ¿Cuándo validas o cuándo invalidas la igualdad de un contenido con otro? Pues eso es tremendo. O sea, porque en el ejemplo que di, parece obvio para nosotros que sabemos que Venus es el lucero de la mañana y el de la tarde. Pues sí, ¿no? Es el mismo planeta. Pero en aquel tiempo dices, oye, no, ¿cómo van a ser lo mismo? O sea, en la mañana aparece de este lado del horizonte ese cuerpo celeste y en la tarde aparece de este otro completamente distinto este otro cuerpo. ¿Cómo van a ser lo mismo? Y así muchas cosas que conocemos de manera compleja. Entonces, en realidad es interesantísimo porque nunca cuando estudias lógica de manera seria, estudias nada más lógica o nada más los sistemas proposicionales o nada más las derivaciones. Estás estudiando los fundamentos de la teoría del conocimiento, de la epistemología, de la ontología y de tantas más cosas. Así que esto es central, es muy importante que leamos conceptografía y que leamos las otras cosas de Frege, ¿no? Entonces, todo Jesús. Todo desde que empieza, desde que abres el libro de conceptografía hasta el cuadro de oposición. Te lo contesto de esta forma porque a veces lo ponen de manera distinta, introducción o prólogo. Entonces lee todo, por favor. Y, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí. Entonces, esa es una de las cosas que dice Frege en la introducción a conceptografía respecto al contenido judicable. La otra que dice es, en realidad nuestros contenidos judicables pues no se presentan de una sola forma. A veces tienen una estructura sintáctica distinta, por supuesto que no estoy citando textualmente a Frege, pero tienen un mismo contenido. Cuando dices, no recuerdo bien su ejemplo, pero dice algo así como los griegos vencieron a los persas en Platea o en Salamina, no me acuerdo en cuál batalla menciona, es lo mismo que en Salamina los persas fueron vencidos por los griegos. No afecta en qué orden pones tú esas palabras mientras den la misma idea. Y eso es muy importante. Entonces, aquí Frege está entendiendo o está adelantando a pues cómo es la epistemología contemporánea y qué cosas o qué problemas tiene que salvar. No tanto porque él piense bueno, sí un poco, porque su mente es ociosa, pero otro tanto porque adelanta todos los equívocos que se presentan al hacer análisis conceptual. Y eso es importantísimo. Eh, porque, bueno, se va a ver ahorita que estamos con el tema de función de argumento. Eh, la diferencia entre estos dos, que es lo que propició esta digresión que estoy haciendo, entre Torchic es más popular que Modkip o Modkip es más popular que Torchic, es decir, la relación de A con B es distinta de la relación B con A. Es también algo que aparece en Russell sobre la denotación y utiliza el ejemplo clásico de Sócrates ama a Platón o Napoleón odia a Wellington. Y lo que dice es, esos enunciados tienen la misma forma lógica. Lo que tienen de distinto
son distintos argumentos, diría Frege, distintos objetos de los que se está hablando, siguen una relación distinta, amar por odiar, por ejemplo, y están cambiados de orden, pero la forma lógica es la misma. Y estas son cosas que no se habían pensado, o al menos no se habían visto de una manera tan minuciosa, o al menos no se habían visto y no se habían establecido con el orden que se estaba haciendo en este momento de la historia de la filosofía. Entonces es central que lo sepamos y que no lo desconozcamos. Y y que pregunta Emilia, el control de lectura. No entiendo, pero si quieren ahorita hablamos del control de lectura, por favor, para que no quede duda, o que lo establezca y lo esclarezca muy bien, Denise, si me hace favor. Este, ok, entonces, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, entonces Yo es escribí crucial. el control de lectura. Disculpa. Sí, no, discúlpame tú. Adelante, por favor. Yo escribí en el chat sobre el control de lectura, nada más era para eso, no es para Ah, entregar inmediatamente. ok, perfecto. Muchas gracias, Denise. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí. Entonces, son cosas distintas y es relevante ver de qué formas son distintas. No es algo obvio, porque se han presentado muchos errores y equívocos en la historia de la filosofía por no entender esta distinción, por no hacer ese análisis fino de las cosas. Y eso es parte de lo que dice Frege en la introducción a conceptografía, cuando habla de los contenidos judicables. Y otra cosa que dice es bueno, la conceptografía, esto ya lo he mencionado, tiene su aplicación idónea en sistemas formales, o hablando de entidades matemáticas o cosas por el estilo, lo dice ahí muy puntualmente, ¿no? Dice, pero la gente que quiere hacer análisis conceptual, como los filósofos, se podría ver muy beneficiada de esto. ¿Y por qué? Bueno, por la sencilla razón de que si nosotros establecemos con claridad qué queremos decir cuando decimos que algo tiene una relación tal o que tiene una propiedad tal o que pertenece a tal clase, entonces podemos salvar muchas ambigüedades y equívocos. Y eso, siendo el año 2020, pareciera que no se ha entendido. Entonces, es importante insistir. En fin, y bueno, queda claro que luego de toda esa digresión, ustedes disculpen, queda claro que Torchic es más popular que Mudkip. No es lo mismo que Mudkip es más popular que Torchic, son cosas diferentes. Y va a ser distinto que tome que una oración u otra sea verdadera o falsa. Todo eso está ahí en conceptografía. Y bueno, por supuesto, dado que conservamos nuestro bagaje de la lógica proposicional, pues también tenemos las negaciones. Tenemos respectivamente, en este caso no es el caso que Torchic sea más popular que Mudkip, o no es el caso que Mudkip sea más popular que Torchic. Entonces, eso es algo que bueno, sí serán verdaderas o falsas según el caso, pero es algo que va a seguir vigente y vamos a ver ahorita cómo. Y lo siguiente que vemos es el tema de la generalidad. Eso es lo siguiente que aparece en conceptografía. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente en lo que está escrito es, bueno, por una parte está la barra de aserción de una proposición, como lo tenemos aquí, sencillamente la aseveración de es un hecho tal juicio, ¿no? En cambio acá abajo lo que tenemos es una generalidad de una propiedad o relación. Eso puede ser un poco raro así, pero lo podríamos leer de esta forma. Si ustedes leen como todos los alfa gótica que está aquí tienen la propiedad phi, lo que podríamos entender es algo así si lo sustituimos por una propiedad, digamos la de ser observable, pues entonces lo que tendríamos sería algo así como todo es observable. Lo que tienes aquí es un cuantificador universal que dice para todos tienen esta propiedad. Entonces todas las cosas son observables. Observable es como muy de clase de filosofía. Pero, no sé, pienso en todo es divertido, todo es buena onda. Bueno, pues lo representarías así. Entonces,
Por supuesto, conservamos también, como ya hemos dicho, nuestro recurso de la negación. Y si consideramos que también tenemos la negación, entonces podemos negar también la generalidad. Tenemos así, no todo tiene la propiedad phi. Es decir, ustedes dicen, hasta aquí del lado derecho todo es buena onda, y llega su amigo y les dice, no, no todo es buena onda. Es decir, no todo tiene la propiedad phi. Bueno, en ese caso era hi, se me olvidó cambiarla, perdón. Este, y, y ahí, bueno, sería el mismo ejemplo. Digamos que phi sea, bueno, hi en este caso sea ser observable. Ahí tendría que decir no es cierto. No todo es observable. Entonces, como siempre, este, muy bien, ya leí tu mensaje, Guillermo. No, Paco, excelente, extraordinaria pregunta. No es exactamente lo mismo. Me encanta cuando llegamos a este momento. Excelente pregunta. Mira, Paco. Lo que pasa aquí es que tú digas, bueno, afortunadamente, bueno, te voy a explicar primero, voy a terminar de contarte la historia y luego llegamos a donde llegó Frege. Frege explica en las siguientes páginas de conceptografía cómo puedes modelar distintas fórmulas, por decirlo así, como distintos árboles, y puedes hacer distintas transformaciones con tu generalidad y con la negación de la generalidad. Y entonces, pues, por supuesto, ustedes lo pueden leer con cuidado y con calma. Y que tú afirmes o niegues respecto a la generalidad de las propiedades de algo o de las relaciones de algo, pues tiene sus consecuencias. A lo que, a lo que Frege llegó fue al cuadro de posición aristotélico. Entonces, en el cuadro de posición aristotélico, como ustedes recordarán, lo que tienes es una relación, o bueno, son cuatro juicios. El juicio tipo A, el juicio tipo E, el I y el O. Y entonces lo que tienes es aquí la aseveración de un universal afirmativo, donde dices todos los his son ros, en este caso, o bueno, todos los x son p's, nada más para que nos sea más fácil de leer. En este caso tienes algo como todos los x no son p's. En este caso tienes algunos x son p's, y en este caso tienes algunos x no son p's. Entonces, es muy importante que lean esta parte de conceptografía respecto a cómo desarrolla las negaciones, justo para no llegar a esa conclusión. Porque recordando nuestras clases de lógica medieval que tuvimos el semestre pasado, lo que dijimos fue, existen términos categoremáticos y sin categoremáticos. Los categoremáticos son aquellos que son significativos, que tienen la capacidad de significar por sí mismos. En cambio, los sin categoremáticos son los que no tienen esa capacidad. ¿Cuáles son los sin categoremáticos? Las conectivas, la negación, en este caso, y también el cuantificador. Los cuantificadores y las negaciones, por eso es importantísimo que lo preguntes en este momento, son los términos sin categoremáticos en sí mismo. Ahora, ¿qué cosa es que algo sea categoremático? Que puede significar por sí solo. El sin categoremático no tiene esa capacidad. Entonces, cuando juntas categoremáticos con sin categoremáticos, es decir, cuando juntas palabras que significan cosas con conectivas lógicas, entonces puedes tener significados. Puedes tener no, bueno, todos los gatos son bonitos, no me acuerdo si hay otra diapositiva aquí, no. Entonces aquí nos vamos a tener que quedar nada más con esta, pero es una excelente pregunta. Porque puedes tener cosas como, en este caso, el universal afirmativo, que es del tipo todo A es B. Tienes algo como todos los gatos son bellos, ¿no? Que tú negaras ese juicio universal afirmativo no significa que no existen gatos que son bellos, o bueno, de hecho sí significa eso, perdón. No significa que tú niegues el universal, eso es lo que te quiero decir, no cancela o no te invita a decir que no existen cosas, lo que significa es que estás aseverando su contradicción. Si tú dices, no es cierto que todos los gatos son bonitos, lo que estás diciendo es, algunos gatos no son bonitos. Y lo mismo con el universal negativo. Si tú dices,
ningún filósofo es millonario, bueno, pues si tú niegas eso, lo que estás afirmando es, no, sí existe algún filósofo que es millonario. Entonces, muy, muy, muy importante que lean esta parte de conceptografía, porque justo la pregunta que está haciendo Paco es origen de esta clase de malos entendidos. Eh, ¿Equivale a nada en alguna forma? Sí. Es como, por ejemplo, si tú niegas el universal y te dices algo así como, eh, con nuestro ejemplo anterior, cuando decía todo es observable, y si yo le agrego la negación, entonces parece que digo, pues nada es observable, pero no exactamente. Lo que estoy diciendo es, no es cierto que todo es observable. Y ya, decir nada es algo y entenderlo como si fuese un término categorimático, como si fuese significativo, es origen de una tremenda cantidad de problemas en la filosofía contemporánea, porque nada no puede ser sujeto de una oración, no es significativo, es consignificativo. Entonces, es maravillosa esta pregunta. No sé si con esto te queda claro, Paco. Es algo de lo que podemos seguir hablando. Pero sí quiero que vean que es un tema completamente, esto ilustra muy bien muchos de los malos entendidos de la filosofía antes de Frege, en el tiempo de Frege, y posterior al tiempo de Frege. Parece que pues no dijo nada, que Frege le estaba hablando a la pared. Entonces, conclusiones de esto, pues no, hay que fijarse bien qué significa cada cosa cuando la estás poniendo en el lenguaje, uno, y dos, no postular entidades como existentes que no pueden ser el caso. No pensar que los términos sin categorimáticos, como es nada en este caso, puede ser sujeto de una oración, no lo puede ser, salvo en sentido figurado, como lo habíamos hablado el semestre pasado, ¿no? Como cuando decíamos este ejemplo de cuando alguien dice, es que ser puma lo es todo. Dices, no, todo es un cuantificador, no puede ser un predicado. ¿Qué quieres decir con eso? Ah, pues quiere decir que es algo que me enorgullece mucho, que es muy bonito, que bla, bla, bla. Ah, ok, sí. Entonces, en ese sentido, figurado, puedes utilizarlo así. Nada es exactamente igual. Entonces, pues nada no puede ser un sujeto de una oración, ¿no? En fin. Entonces, esto es lo que pasa con conceptografía de Frege y esto es todo lo que quiere decir. Por supuesto, esto no significa que estén canceladas pues algunas discusiones filosóficas, solamente que pues se tienen que hacer el punto de partida no puede ser un malentendido. Tiene que primero entenderse bien esto y luego decir, ah, bueno, aquí tenemos un desafío ontológico. Pero justo ese es el tema de lo que pasó en la filosofía analítica de la primera mitad del siglo XX, con el positivismo lógico y otras cosas, que pues, era un gran proyecto que tenía alcances tal vez demasiado elevados para lo que se podía hacer, pero que tenía varias cosas muy importantes de fondo bien, que son como, vaya, no es aceptable que en filosofía perdamos tiempo discutiendo cosas que son resultados de un malentendido. Entonces, por eso hay que leer a Frege. Y y ya, y de esta forma, pues bueno, y haciendo una gran síntesis de todo, porque por supuesto hay mucha más obra que revisar de Frege, pero pues esto es para lo que nos da el tiempo, uno, y dos, es lo que es esencial en nuestro curso de Lógica 2, es que Frege estableció las bases de la filosofía analítica y de la filosofía contemporánea en general. Entonces me parece muy importante que ustedes, siempre que tengan oportunidad, le hablen a la gente de Frege y le digan esto es interesantísimo, y léelo por favor, entérense de lo que hizo Frege, bueno, no sé si todos ustedes, pero yo sí amo el trabajo de Frege y pues me entristece mucho, como ya saben ustedes, tal vez, si estuvieron en las clases anteriores o vieron el video, que Frege nunca tuviera noticia de la importancia que su trabajo tiene para la historia del pensamiento y de la civilización en general. En fin, y eso es todo con esta clase de hoy. No sé si hay alguna duda o dudas o cosas o inconformidades o inquietudes generales que quieran platicar. Yo tengo una duda, pero es más bien de la Adelante. clase pasada. Por favor, adelante. Cuando se hace la implicación material, P se vuelve negativa ¿Sí? y se cambia
disyunción por la implicación, ¿no? Sí, Pero yo me di cuenta que cuando hizo los ejercicios, él hizo la negativa la sacó de la paréntesis y la puso en el consecuente. A mí cuando al hacer las implicaciones se me costaba más trabajo representarlo de esa manera, porque finalmente equivale a lo mismo, pero me costaba más trabajo así. ¿Es necesario? no, no es necesario. Mira, no sé si este es al caso que te refieres, pero es uno de implicación material. ¿Están viendo en pantalla lo que tengo yo? Sí, Ok. Pues mira, de aquí a acá tienes un paso de caso de implicación material. Espero que funcione para tu pregunta. sí, Aquí yo lo que creo. tienes es, este es el antecedente, perdón, este es el antecedente, lo que está subrayado, y está en disyunción con Q. Y luego, cuando lo cambiamos a implicación material, pues sencillamente se eliminó la negación y cambió de disyunción a implicación. Tu pregunta, tal vez este no lo ilustra, pero... Es que siento que ahí se está saltando como un paso. Bueno, en ese procedimiento se está Ah, saltando un paso. ¿cuál? A ver. Pues yo creo que la implicación material quedaría con la P negada. Bueno, es que la otra vez yo lo estaba viendo con el modus ponens, porque el tollens tiene negativo. ¿Quieres que lo veamos con el modus ponens? Está acá. Podemos, por favor. Claro que sí. A ver, ¿dónde estás, modus ponens? Aquí está. ¿Este? Exacto. Ok. Pues a mí, bueno, cuando lo estaba haciendo en los ejercicios de la tarea, Ajá. me quedaba que P quedaba negativa. Bueno, el Mm, antecedente quedaba negativo y ¿este? el consecuente, sí, y el consecuente quedaba positivo. Pero, y de hecho es exactamente lo mismo, pero no sé por qué es necesario representarlo así con la negativa afuera. ¿Esta doble negación quieres decir? ¿O esta Mm, negación Esa, positiva? esa, esa. Esta. Sí, esa. Porque... ¿Es necesario representarlo? déjame Porque a mí ver. se me haría más fácil nada más ponerle negativa en el antecedente, en el P entonces Q, que ponerle los dos. ¿Tú dices esto no hacerlo? ¿Esto que No, puse no, ahorita en no, rosa? no, 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 lo de abajo, la implicación. Esta. Sí, o sea, representarla de manera diferente. O sea, poniendo el antecedente negativo y el consecuente positivo. Bueno, normal. A ver. Voy a poner acá abajo esto para que lo modelemos. Tú dices que esto esté Eso negado esté negado, exacto. y que esto esté afirmado. Y que eso esté afirmado y la negación de allá se elimine, la de hasta la izquierda. Esta. Sí, exacto. ¿Lo puedo representar así? Pues si Pues, es equivalente, sí. pues sí es equivalente, ¿no? No lo sé. Pues sí, porque se podría decir que la negativa de la implicación material que está arribita, pues está haciendo una doble negación, ¿no? Con los demás. Esta. No, la de abajo. Esta. Sí, Creo que sí está bien. Creo, no estoy seguro. A ver. esa, Porque como... Espérate, Alberto, espérate. Creo que ya te entendí tu punto, porque ya lo entendí. A ver. Abajo, como ya lo tenemos con la negativa del antecedente, como está en doble negación ahí donde está ahorita usted marcado con la implicación material, Sí. es, es doble negación. Entonces, si digamos que hacemos la multiplicación y le ponemos la doble negación de afuera, se volverían tres negaciones. Por eso sería uno y el otro se eliminaría. Pero creo que sí está bien, es creo que equivalente. Este. A ver si entendí. La idea es como está esta negación aquí y está esta negación acá. Entonces, pues estas se quitarían como por doble negación. Esa sería la justificación para este caso. sí, y el antecedente se volvería negativo. Pero no sé si eso sea válido. Creo que sí. Bueno, ¿qué harías para saber si es válido? Pues una doble negación, ¿no? No.
Lo que tendrías que hacer es Hay una que ser- demostración. Una, Esto que acabas de ilustrar es maravilloso porque justo, ya sé que es difícil, pero piénsalo de esta forma. Lo que tienes que hacer para demostrar un postulado, que este es el que estás haciendo aquí, que es cierto, no es decir, ah, pues se sigue por esta regla. No, tienes que demostrar de qué forma la aplicación de esa regla eh, demuestra que de esto, de este punto que es el que 4, se sigue el, vamos a ponerle, eh, perdón, ¿cuál es tu nombre? ¿Tú eres Alberto? sí, Sí, bueno, vamos a ponerle sí, Alberto. eso. Entonces, tú estás postulando que A. Y yo te diría, va, yo no tengo por qué desconfiar de ti, pero dame una demostración. Y tu demostración no puede ser, es así por doble negación. Porque para que esto fuera exactamente así, mira, ¿cómo funciona la regla de doble negación? La regla de doble negación lo que te dice es, si tú tienes una negación, como está en 4, es equivalente o bien a un número non de negaciones, si está como tal la negación, y si es una doble negación, pues es equivalente a una afirmación. Entonces, esto por doble negación en realidad a lo que equivale es a esto. Esta es la doble negación de 4. Es equivalente a esto. Aquí. Ya viste que de... No es cierto, 3. Ya viste que de aquí, de esta negación que está aquí, de lo que se sigue en realidad son 3. Ay, Dios, no. Ahí está. De esta, lo que se sigue son estas 3. Y de esta negación, lo que se seguirían son estas 3. Y a lo más de esta, que está aquí del antecedente, lo que se seguiría son estas 2. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Por doble negación, no se sigue lo que tú estás diciendo acá. Ok. ¿Ya viste? Entonces, no te diría yo que no es el caso. Lo que te diría es, pues, demuéstranos que esto se sigue, que que es tu postulado A, se sigue del 4. ¿De qué forma es equivalente? ¿Sí ves a qué me refiero? Sí, sí, sí. Excelente. Pero no Entonces, se puede hacer lo que había dicho antes, ¿no? no lo sé. O sea, ahí es justo donde entra. Esta clase de preguntas son las que te tienes que esclarecer tú. Trata de hacer una demostración o haz una reducción al absurdo o haz algo por el estilo, porque lo que tienes que decir es, mira, esto que está aquí nos demuestra que esto no es exactamente igual a esto, al menos por doble negación, pero no significa que no sea posible, pues de alguna otra forma. Entonces, lo que tienes que pensar tú es evaluar si es de verdad posible o imposible que de la 4 tú llegues a tu postulado A. ¿De acuerdo? Ok. Pero sí te queda claro por qué no es por doble negación. Sí, bueno, aunque me refería por doble negación a lo que había dicho Rubén. Sí. Y entonces ahí lo que tendría que decirles es, no chicos, así no funciona la doble negación. Se Ok. parece lo que estás pensando a cómo se distribuyen las negaciones a través de la ley de Morgan. Eso sí, fíjate en los pasos 1 y 2. Perdón, en 2 y 3. En 2 y 3 sí hay unas negaciones aquí, estas de este lado y estas otras, que al hacerse el cambio de conectiva principal de la conjunción a la disyunción, se distribuyeron, por decirlo de alguna forma. Entonces, entiendo cómo puede parecer mira, aquí hay una negación, aquí hay otra negación, pues doble negación, ¿no? Entiendo por qué puede parecer, pero no es exactamente así. La aplicación específica de doble negación sería más bien lo que está en el renglón 5. Aquí porque le puse 4 y porque ustedes no me dicen, ¿no? Sería lo que está en el renglón 5. Y esta es la doble negación de 4. Y más bien lo que tú tendrías que ver es si es posible hacer una distribución por ley de Morgan que te permita modelar esta fórmula que estás aquí postulando. Ok. ¿De acuerdo? Entonces está súper, 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 súper bien. Esta es la clase de preguntas con las que de verdad ves si estás entendiendo el tema o no. Entonces enfréntate a eso y resuelve si es el caso o no. Sí, gracias. Muy bien.
No, gracias a ti, excelente pregunta. Si no hay ninguna duda ni nada más, pues por hoy terminamos. Pues ya, cuídense mucho. Gracias. Bye. Gracias a Fregue. Y así. Hasta luego, Rubén. Gracias a ti, Martín. Y gracias, Mau.